porque jóvenes, esto es lo que se va a evaluar en su examen final. Y hemos tenido la experiencia que el mismo día, incluso el examen, en el chat están preguntando a los chicos que sobre qué es el examen, ¿verdad? Y no es posible, ¿verdad? Entonces tengamos todo esto ya a la vista y tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Al respecto. Bueno, no sé si ahí hay alguna duda o consulta, chicos y chicas, al respecto. Sheila, cuénteme. Hola, buenos días, licenciada. Disculpe, fíjese que yo tenía un poquito de duda respecto a la zona, porque tenemos 15 aparte de la prueba de la comprobación de lectura, que serían 5, entonces quedarían 15. De esos 15 llevamos 2 de la línea de tiempo, 5 del trabajo que hicimos en grupo, entonces serían 7 puntos. ¿Y los demás, Licta? Son 5 puntos de asistencia, 5 puntos de laboratorios, que eso incluye las 2 líneas del tiempo, y 5 puntos de la investigación. Ahí son 15 puntos, más los 5 puntos de la prueba corta que se va a efectuar el día de hoy, son 20 puntos. Ah, perfecto, muchas gracias. Y los 50 puntos distribuidos entre los 30 puntos del primer parcial y los 20 puntos del segundo parcial, son 70 puntos. ¿Estamos? Sí, Licta, muchas gracias. Muy bien, Sheila. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno. Bien, jóvenes, entonces vamos a entrar a ver esto que es el documento, ¿verdad? Y que les decía, a desarrollar un poquito del conocimiento de este documento, así es que por favor tengamos documento en mano, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes ya iniciaron a leerlo y qué bueno. En el otro salón me percaté que algunos ya iniciaron a leerlo y me dio mucha satisfacción, ¿verdad? Porque esto redunda en el bienestar de ustedes, ¿verdad? Y en la probabilidad que tengan de tener una buena nota, ¿verdad? Para su examen final, ¿verdad? Y sobre todo, pues, no cuantitativamente ganar el curso, pero cualitativamente conocer, aprender, ¿verdad? Que eso es lo importante. Bien, entonces, sociedades justas, equidad en la salud y la vida digna, ¿verdad? Repito, es un informe de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre equidad y desigualdades en la salud en las Américas. Este es solo uno de los ámbitos o de las esferas que nos debe ocupar para analizar la problemática socioeconómica en Guatemala, porque hay tantas situaciones y falencias en nuestro sistema que afectan a las mayorías, ¿verdad? Algunas las hemos platicado solo muy de manera general y vamos a hacer énfasis un poquito en esto que es la salud y también en la educación, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de esto que es la salud. Mente sano y cuerpo sano, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Y la salud, jóvenes, entonces se entiende como un estado de completo bienestar físico, mental, social. No solamente significa la ausencia de afecciones o la ausencia de enfermedades. Cada uno de esos aspectos, ese bienestar físico, ese bienestar mental, ese bienestar social, emocional, es hasta espiritual, ¿verdad? Nos hace estar en equilibrio. Si alguno de esos se modifica, si alguno de estos factores, de estos componentes de nuestra salud se modifica, todos los demás se ven afectados. Yo les decía a los chicos, eso lo vemos, por ejemplo, cuando se nos mete, por ejemplo, una espinita, ¿verdad?, en el dedo. Y es una espinita y muy pequeñita, pero sin embargo nosotros estamos ahí con esa molestia y no podemos estar tranquilos, ¿verdad? Cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Estamos descontentos, estamos incómodos. O puede ser que estemos muy bien físicamente, y gracias a Dios, ¿verdad? Que estemos muy bien de salud físicamente, pero puede ser que emocionalmente, espiritualmente, mentalmente estemos pasando por alguna situación que crea cierta inestabilidad, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la salud realmente es que sea una salud integral en todos los aspectos de nuestra vida. Así como cuando hablábamos del desarrollo, que se habla de desarrollo cuando es un desarrollo integral, ¿verdad? Que abarca todos los aspectos de la vida societaria. Si no, no es desarrollo. Lo mismo ocurre con la salud. Si alguno se ve afectado, hay un desequilibrio y ese desequilibrio no nos hace estar tranquilos, ¿verdad? Iniciamos este análisis, jóvenes, con esta
esta reflexión que hizo en su momento el señor Nelson Mandela, que en paz descanse y que fue presidente de Sudáfrica. Él fue una persona, un reconocido personaje de la vida política y fue de la vida pública a nivel mundial, internacional. Padeció inequidades, padeció injusticias, fue preso político durante muchos años, pero miren, llegó a ser presidente de Sudáfrica, ¿verdad? Es un personaje muy respetado. Y bueno, leamos esta reflexión, háganme el favor, la podemos leer de aquí de la presentación o la pueden leer directamente de su documento. Desde donde dice desterrar, ¿verdad? Sí, mija. Desterrar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Nelson Mandela, hagamos que la pobreza sea historia. Gracias, mija, muy amable. Entonces ahí estamos con esta reflexión, ¿verdad? Desterrar la pobreza entonces no es un gesto de caridad, no es un gesto de un favor que nos hacen, ¿verdad? Es un acto de justicia realmente, ¿verdad? Los estados, los gobernantes, aquellos que nosotros hemos elegido para gobernarnos, incluso dentro de las clases y grupos sociales, ¿verdad? Los grupos de poder, tienen la obligación de hacer una sociedad más justa, más equitativa, máxime en salud o en educación, ¿verdad? Incluso jóvenes, nosotros tenemos nuestra propia cuota de participación, ¿verdad? Para alcanzar esta equidad, esta justicia en la salud y también pues, en educación y en los otros aspectos de la vida societaria, ¿verdad? Entonces, la protección a la salud realmente es un derecho fundamental del ser humano, ¿verdad? Para tener una vida digna, una vida decente, una mejor calidad de vida para la sociedad humana. Y de hecho, cuando hablamos de este estudio y este análisis, este informe, se hace respecto a América, ¿verdad? Y particularmente a América Latina. Entonces, esa Comisión sobre Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas hace esta investigación basándose y delimitando su esfera de acción a la región de las Américas. Es una región notablemente diversa, compuesta con personas de diferentes costumbres, tradiciones, de diferentes etnias, razas e idiomas, ¿verdad? Designada por la Organización Mundial de la Salud, entre las regiones mundiales con personas, por un lado, personas que tienen y que disfrutan de grandes privilegios, ¿verdad? Pero por el otro lado, con personas que se enfrentan a graves violaciones a sus derechos humanos y también graves desigualdades, ¿verdad? Y esto lo hemos venido conversando, ¿verdad? Porque incluso en nuestra sociedad, particularmente hablando, nosotros sabemos que hay grupos de personas que tienen el poder económico y por tanto ostentan el poder político, pero es una minoría, porque la mayoría padecemos, ¿verdad? De inequidades, de injusticias, de desigualdades, lamentablemente, y es la realidad de sociedades como la nuestra, ¿verdad? Entonces, particularmente este estudio se basa en las desigualdades, la discriminación desde un punto de vista socioeconómico, además por el origen étnico, por la equidad o desequidad o inequidad, perdón, de género, la orientación sexual o las discapacidades o la condición de migrantes, ¿verdad? Son algunas de las desigualdades e inequidades que existen en las relaciones entre los seres humanos, pero estas son particularmente de las que se ocupa este informe. Nos habla de diferentes sociedades dentro de las Américas. Por ejemplo, los países insulares nos menciona ahí en el informe, ¿verdad? Que la América insular, ¿verdad? Que bueno, cuando yo estudié, lo conocí como América Insular, no sé qué día le decía a mi sobrina, le preguntaba, ¿vos cuáles son los países de América Insular? Y ella no conoce los países de América Insular, pero sí los del Caribe, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, dije, ya cambió la cosa, ¿verdad? Todos los países del Caribe. Entonces,
algunos de ellos que realmente nosotros no los conocemos, ¿verdad? Y alguna vez tampoco, ni tan siquiera alguna vez los hemos oído mencionar, algunas personas, no todas, ¿verdad? Por ejemplo, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahrein, Barbados, bueno, ya la República Dominicana, Cuba, pero Fiji, Granada, Guinea, ¿verdad? Bueno, hay algunos que no se han oído mencionar y dentro de estos está incluido también Belice, que para nosotros es importante por cuanto que es limítrofe con Guatemala y porque también existe un conflicto ahí muy marcado políticamente, ¿verdad? Histórica y estructuralmente, ¿verdad? Entonces es parte de este informe. Entonces dice, bueno, razones por las que se evidencian, dice, profundas desigualdades en materia de salud entre los países de la región. Estamos hablando de la región de América Latina fundamentalmente, ¿verdad? Y dentro de ellos hemos hablado de una dualidad estructural, ¿verdad? En donde nosotros somos sometidos desde adentro, pero también desde afuera. Y lo mismo ocurre con estas desigualdades en materia de salud. Desde adentro, inducidas por los grupos de poder y por la misma dinámica de la sociedad que evidencia tanta desigualdad y profundiza la pobreza y con eso el poco acceso a los servicios y particularmente a los servicios de salud. Y desde afuera o hasta afuera con sociedades que tienen mejores parámetros de vida que los nuestros o mejores patrones de vida que los nuestros y nosotros muchas veces establecemos esos parámetros de comparación. Desigualdades sistemáticas en la salud que han sido estructurales y que son históricas, ¿verdad? Y que lamentablemente a lo largo de la historia de Guatemala no han sido erradicadas, ¿verdad? En cuanto a esas desigualdades sistemáticas en la salud, cuando hablamos de la desigualdad específicamente en la salud, se refiere a las diferencias en la salud, ¿verdad? Que varían entre individuos y entre grupos o clases sociales. Cualquier aspecto que pueda ser cuantificable en cuanto a los servicios de salud y en cuanto a la posibilidad de acceder a esos servicios de salud y que es relevante porque en el caso nuestro la mayor parte de población está desligada y está anegada a esos servicios de salud, ¿verdad? Las inequidades en salud también, ¿verdad? Que es cuando hablamos nosotros de inequidad, estamos hablando particularmente de injusticias y cuando hablamos de equidad hablamos de justicia distributiva. Entonces, en este caso hay una injusticia porque no hay una distribución adecuada del recurso que permita que todos tengamos acceso a los servicios de salud. Entonces, cuando se habla de la equidad en salud, estamos hablando de un componente fundamental de la justicia, ¿verdad? Es un componente fundamental de la justicia social. Que debiera de indicar ausencia de diferencias. Estas inequidades en salud, jóvenes, en realidad, y eso es lo que más duele, ¿verdad? Y preocupa, son evitables y son remediables, pero requiere de voluntad política, de la participación de los sectores de la sociedad, aquellos que tienen el poder económico y tienen el poder político y también de nosotros como actores sociales desde nuestro propio ámbito de acción, ¿verdad? Como estudiantes, como miembros de una familia, como trabajadores, también nosotros podemos poner nuestro grano de arena. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, estableció la Comisión sobre Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas. Y ella dice, la salud es un fin en sí misma y es una meta valedera para las personas y comunidades. Es decir, sí se puede, ¿verdad? Es una meta valedera, es un fin en sí misma y debe ser parte de la vida de las sociedades, ¿verdad? Entonces no debiese de existir esa inequidad en salud, ¿verdad? Es algo que no debiera de existir realmente, ¿verdad? Esto, jóvenes, está en su página número 2 del documento, ¿verdad? No estamos hablando de nada que no se encuentre en el documento y está relacionado con lo que se está evidenciando ahorita en su pantalla, ¿verdad? Entonces, el goce del grado máximo de salud, dice, se puede lograr. Claro que se puede lograr. Ya dijimos que es alcanzable, ¿verdad? Y que es viable.
Este goce del grado máximo de salud, jóvenes, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Se entiende la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, y esto según la Organización Mundial de la Salud desde 1946, que era lo que decíamos al principio. Cada uno de estos componentes, les decía, representa un equilibrio, tanto esa salud física como mental, como social, ¿verdad? Si alguno se modifica, los demás se ven afectados y no nos sentimos plenos, y no nos sentimos satisfechos ni contentos y nos sentimos incómodos, ¿verdad? Leamos esto que está resaltado en negro, por favor. Se logra un mejor estado de salud y una mayor equidad en la salud cuando se eliminan los obstáculos que frenan las oportunidades vitales y el potencial humano para crear condiciones en las cuales todos pueden alcanzar el grado más alto posible de salud y llevan una vida digna. Leo el otro punto, Oli. Por favor. Forma parte de una misma visión mundial. Ahí estamos. Entonces la salud forma parte de una misma visión mundial, por lo que la salud debe ser atendida aquí y en cualquier parte del mundo de la misma manera, con equidad y con justicia, porque se logra un mejor estado de salud y una mayor equidad en salud cuando se eliminan todos los obstáculos, ¿verdad? Que frenan esas oportunidades. Esto lo tienen ustedes en su página número 2, repito, en la columna de mi derecha, ¿verdad? Y por lo tanto en la columna de su derecha también. Entonces ahí estamos, chicos y chicas, con esto que es importante. Leamos esto resaltado en blanco, por favor. En sentido amplio, el concepto de salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas, efectivas, sanitarias, nutricionales, económicas, sociales y culturales, elementos que componen la salud integral. Gracias. Entonces, una salud integral, jóvenes, se alcanza cuando todas las necesidades fundamentales del ser humano están satisfechas. Necesidades afectivas, de afecto, de bienestar, ¿verdad? Emocional, sentimental, espiritual, sanitarias, que nuestros órganos vitales, todo nuestro organismo esté bien, esté saludable, nutricionales, tener una nutrición que sea la adecuada según nuestras necesidades fisiológicas y biológicas, ¿verdad? Nutrientes, vitaminas, minerales, magnesio, potasio, hierro, proteínas, todo lo necesario para el desarrollo del organismo humano, ¿verdad? Satisfactores económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Ser miembros de una sociedad, pero también ser participativos dentro de esa sociedad, tener oportunidades. Eso, jóvenes, da como resultado la salud integral. Gran parte de los problemas de salud están determinados socialmente, lo cual se observa al comienzo de la vida, ¿verdad? Yo diría que se observa desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque les decía a los chicos que madres desnutridas gestan niños desnutridos, nacen desnutridos, desde que nacen ya nacen desnutridos, ¿verdad? Nacen mal porque no se han desarrollado como debe de ser, ¿verdad? Y eso conlleva otros problemas. Por ejemplo, dicen la mayor parte de los países de la región de las Américas, y Guatemala no es la excepción, la probabilidad de que un niño muera antes de los 5 años está fuertemente vinculada con el ingreso de sus padres. Cuanto menor es el ingreso, mayor es la mortalidad. Y eso ocurre en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Cuando en una sociedad como la nuestra, con tanto desempleo y con la poca posibilidad que tienen los padres de familia para llevar el sustento a sus hogares, y un sustento que realmente cumpla con las necesidades alimentarias de su familia,
¿verdad? Y esto se mira en la mayor parte de la población guatemalteca, lamentablemente, en donde se acentúa la pobreza y eso impide que las criaturas se desarrollen de una manera óptima. Eso redunda en problemas, por ejemplo, de peso, de talla, ¿verdad? Y problemas de desarrollo también del cerebro, de las capacidades intelectuales. Por ejemplo, dice en Guatemala la tasa de mortalidad de menores de 5 años en 2014 fue de 1,000 niños nacidos vivos, 55 niños murieron antes de cumplir los 5 años, ¿verdad? Esto en las familias más pobres, porque no quiere decir también que, ahí sí que como dicen, la muerte no discrimina, ¿verdad? Porque en las familias de mejores recursos también se da estas situaciones, ¿verdad? Pero es menor la cantidad de niños que mueren antes de cumplir los 5 años. Por ejemplo, de 1,000 niños nacidos vivos en el seno de familias con buenos recursos económicos, 20 niños mueren antes de llegar a los 5 años. Claro, aquí son otras las circunstancias, y ahí vemos la multidimensionalidad de la enfermedad, ¿verdad? Aquí son otras las circunstancias. Lo más probable es que en las familias pobres sea por desnutrición, por falta de recursos. En el caso de las familias con más, con poder económico, son algunas enfermedades congénitas, ¿verdad? Y algunas que han adquirido y que pues al ser tratadas no se logra encontrar la cura y pues terminan falleciendo las criaturas, ¿verdad? Entonces, además, dice, de la dificultad de abordar las grandes desigualdades sociales y económicas, la Organización Panamericana de la Salud ha determinado también como determinantes de la salud, que de hecho vamos a hablar de los determinantes de la salud, de los factores que afectan, ¿verdad?, la salud. Por ejemplo, el cambio climático, las amenazas al medio ambiente, la relación con la tierra y el impacto persistente del colonialismo, el racismo y el pasado de esclavitud. Si vemos nosotros los determinantes de la salud son diversos y de diversa índole, según los estudiosos y los que elaboraron este informe. Estos jóvenes ustedes lo van a encontrar en su página número, vamos a ver para no perderlos y que lo tengan a la mano. Ustedes lo tienen en su página número 3, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando ahorita. Entonces, estos, tanto el cambio climático, las amenazas al medio ambiente, la relación con la tierra y el impacto persistente del colonialismo, del racismo y el pasado de esclavitud son factores cruciales que frenan el avance hacia la meta de la región, ¿verdad? A que la población tenga una vida digna y goce del grado más alto posible de salud. ¿Cuál es el objetivo entonces de la Comisión de la Organización Panamericana de la Salud sobre equidad? Por favor, leamos ahí, página 3, último párrafo, columna izquierda. En donde dice el objetivo. Por favor. El objetivo de la Comisión de la OPS sobre equidad es que se comprendan mejor estos desafíos y formular propuestas a fin de lograr una actuación eficaz que permita enfrentarlos. Para ello partimos de las bases sentadas por la Comisión de la OMS sobre determinantes sociales de la salud. En el decenio que siguió a su informe titulado Subsanar las desigualdades de una generación, los países de la región de las Américas han adoptado activamente diversas iniciativas y nuestros ejemplos de acción provienen de ellos. Gracias. Entonces ahí están ese objetivo fundamental en cuanto al informe que nos da esta organización. Mi estimada Cristi, ¿qué significa OPS? Es la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y OMS? Organización Mundial de la Salud. Gracias. Oigan, porque por ahí viene a hacer en el examen y ustedes en lo que están adivinando se pierden. Entonces, el objetivo de esta comisión sobre la equidad, ¿verdad?, es que se comprendan los desafíos. Y miren, yo aquí difiero, pero este es mi punto de vista muy particular. Les decía a los chicos,
porque estudios, informes, análisis sobre la realidad existen muchos, teorías existen muchas. Lo que urge es poner en práctica todas las estrategias y políticas que nacen de esa problemática que ya está teorizada, que está conceptualizada, que está contenida en estos informes, que está contenida en los libros, que está contenida en las conclusiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que falta, poner en práctica y accionar, ¿verdad? Bueno, pero finalmente ese es el objetivo. Hablemos de este marco conceptual que lo tenemos nosotros en la página, vamos a la página número 6. Vámonos a ese marco conceptual. En cuanto al marco conceptual, este nos sirve, jóvenes, para analizar de una manera general la problemática en cuestión. En este caso estamos hablando de la problemática del poco acceso a la salud y los servicios de salud deficientes que existen en sociedades como la nuestra, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar de estos factores estructurales de las inequidades en salud, estructuras políticas, sociales, culturales y económicas. Y fundamentalmente vamos a hablar de esto que es la interseccionalidad, ¿verdad? Cuando hablamos de interseccionalidad, jóvenes, es una herramienta para el análisis y para la elaboración de propuestas, de políticas, de estrategias que aborden los múltiples problemas. En este caso, el problema derivado de las discriminaciones, ¿verdad? En cuanto a estas inequidades sociales, económicas, de género, de orientación sexual, de origen étnico, de discapacidad, de migración, ¿verdad? Entonces, estas son las inequidades y las discriminaciones que se aborda de acuerdo a esta interseccionalidad, que es una herramienta para su análisis y para su posterior propuesta de políticas y de estrategias tendientes a minimizar esas diferencias, esas discriminaciones, ¿verdad? Y ayudar a entender y a atender, ¿verdad? De manera pronta, ¿verdad? Esta situación para dar acceso a las soluciones, que eso es lo importante. Ahora, esto en cuanto a esa interseccionalidad, muy probable pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, jóvenes, vamos a hablar de algunos de estos determinantes, ¿verdad? Y estos factores que se toman en consideración para explicar lo que ocurre y lo que ha provocado estas discriminaciones. Por ejemplo, se habla de factores estructurales, ¿verdad? Estructuras políticas, sociales, culturales y económicas. El medio natural, la tierra y el cambio climático. Historia y legado, colonialismo persistente y racismo estructural. Por ejemplo, hace un momento hablábamos aquí del cambio climático, las amenazas al medio ambiente, la relación con la tierra, como factores determinantes, ¿verdad? De esas desigualdades, de estas grandes desigualdades sociales y económicas en cuanto al acceso a la salud. Yo les decía, y lo platicábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de la importancia ecológica en cuanto al estudio y análisis de la estructura agraria, y decíamos en Guatemala, jóvenes, y en la mayor parte de sociedades latinoamericanas, es un grave problema esa relación tierra-hombre, porque es una relación antagónica, ¿verdad? Por cuanto que la tierra es limitada y no todas, y las mayorías particularmente, no tienen acceso a la tierra y está altamente concentrada. Eso deriva en una gran cantidad de problemas, los cuales ya los platicábamos con antelación, ¿verdad? Cuando decíamos el hecho de no tener acceso a la tierra empuja a las personas, por ejemplo, a migrar, a venirse a las urbes, a botar cubierta boscosa, ampliar la frontera agrícola, pero también es una gran carga para las urbes en donde ellos vienen a exponerse a muchos peligros y no van a encontrar la solución a sus problemas, ¿verdad? Entonces es una relación totalmente antagónica y vienen a merced de amenazas, de riesgos ambientales, a merced de que los impacten amenazas vulnerables, ¿verdad? A los fenómenos naturales
etcétera. Entonces, estos jóvenes, dentro de esto que son las interseccionalidades como factores estructurales dentro de esto, el medio natural, tierra y el cambio climático. Pero también esa historia y legado, colonialismo persistente y racismo estructural, del que también se los menciona aquí, el impacto persistente del colonialismo, racismo y el pasado de esclavitud, ¿verdad? Son situaciones históricas, causas. Yo les decía, claro, si uno va al origen de nuestra problemática, está en aquel régimen colonial de tierras, a consecuencia de ese colonialismo y de esa conquista abrupta, violenta, abusiva, en donde se da aquella acumulación originaria del capital. Pero vemos cómo a lo largo de la historia se han ido reproduciendo esas estructuras y no se ha logrado cambiar en beneficio de las mayorías. También les comentaba a los chicos hace un momento de que en la actualidad se habla de las teorías de la descolonización, ¿verdad? Que de una manera general, porque en realidad va más allá, eso es complejo, ¿verdad? No es tan simple como lo que yo les pueda decir ahorita. Habría que analizarlas y estudiarlas, pero de una manera general, las teorías de la descolonización dicen, bueno, ¿por qué seguimos viendo para atrás? Dejemos de estar recordando ese pasado de dominación, ese pasado de conquista abrupta y violenta. Olvidemos ya lo que pasó y miremos hacia adelante. Cambiemos las estructuras de poder, miremos hacia adelante y olvidemos ese pasado. Claro, estas teorías, jóvenes, he de decirles que tienen muchos detractores, ¿verdad? Porque no están de acuerdo. Porque se dice que solo conociendo la historia podemos encontrar las soluciones. Recordemos que decíamos nosotros que los problemas socioeconómicos se conocen por el efecto que causan en nuestra sociedad, pero únicamente pueden resolverse y erradicarse conociendo la historia, ¿verdad? Yendo al origen, ¿verdad? Entonces hay muchos detractores, pero bueno, no podemos negar que esto es parte de una estructura y una historia que nos ha marcado, ¿verdad? Y que lamentablemente nos sigue marcando porque no hemos podido erradicar, ¿verdad? Ese flagelo y esas estructuras siguen siendo las mismas prácticamente, ¿verdad? Estos jóvenes ha incide, y pues lamentablemente no se mira que a corto plazo vaya a haber un cambio, ¿verdad? Incidirá en las condiciones de vida cotidiana, desde los primeros años de vida, ¿verdad? Desde que estamos, yo les decía, desde que estamos en el vientre de la madre, ¿verdad? Educación, vida laboral, personas mayores, ingresos y protección social, violencia, medio ambiente y vivienda, sistemas de salud equitativos, todos estos determinantes de la salud, porque se dice de una manera general que los determinantes de la salud son todas esas situaciones desde que nacemos, crecemos, trabajamos, hacemos familia, en nuestra vida infantil, en nuestra vida adolescente, en nuestra vida adulta, ¿verdad? Todas esas condiciones de vida, ¿verdad? Esos son determinantes de la salud. Y finalmente lo que buscamos es llegar a esta equidad en la salud, a esa igualdad en la salud, componente fundamental de la justicia social, ¿verdad? Únicamente se puede llegar ahí a través de la acción, pasar a la gobernanza en defensa de esto que son los derechos humanos. Y precisamente es de lo que nos habla el documento y de lo que estamos tratando en este momento, ¿verdad? Entonces aquí estamos con este marco conceptual y con esta interseccionalidad. ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes? Todo claro, licenciado. Muy bien. En Guatemala dice el acceso a la salud es limitado. Algunos estudios, algunas estadísticas dan cuenta de que en Guatemala existen 23 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes. Imagínense ustedes, ya a esto agreguemos el hecho de que que periódicamente los trabajadores de la salud están parando sus labores en cuanto a atención a la salud porque no se les paga su salario, ¿verdad? Lamentablemente el sector salud y los médicos que tanto estudian, ¿verdad? Son los peor pagados como profesionales, ¿verdad?
Y eso deriva en otra cuestión, ¿verdad? Porque ellos tienen que ver cómo salen adelante y la salida adelante es que ponen sus propias clínicas de atención privada, pero de ahí sí que la gente, si no se muere de la enfermedad, se muere del susto cuando pasan sus cuentas, ¿verdad? Porque es carísima la salud privada, ¿verdad? Y esta realidad, que claro, esta es una imagen de cuando ahora que se dio la pandemia, ¿verdad? Y la atención pública, en donde la gente en las sillas o en el suelo, mientras esperaba una cama, porque no hay camas para todos, ¿verdad? Pero yo les digo que esto es de ese momento coyuntural, pero esto es una imagen que es persistente, que se mira cotidianamente, ¿verdad? Porque el servicio nuestro de salud es deplorable, realmente no alcanza la atención, dar o prestar una atención digna para el paciente, ¿verdad? Lastimosamente. En ningún sector, yo les decía que ni tan siquiera en el sector privado, porque aun cuando se tenga el recurso económico, muchas veces tampoco resuelven como debiese de ser, ¿verdad? Menos imagínense en el sector público, ¿verdad? Yo les decía que en Guatemala hay 4 o 5 hospitales en donde tienen atención con encamamiento, ya los demás son ambulatorios, centros de salud, ¿verdad? Algunos puestos de salud en donde son ambulatorios, solo llegan los pacientes, son medio atendidos y se van. Pero hospitales son 4 o 5 en toda Guatemala aproximadamente, imagínense ustedes, además de, ¿verdad? Entonces, eso da como resultado este sistema de salud tan deplorable. Leamos acá, por favor, alguien que me haga la campaña. Yo, licenciada, dice, en Guatemala el sistema ha sido insuficiente para la atención médica básica, por lo que para emergencias con las dimensiones que ahora se están viviendo, el acceso y la cobertura es poco alentadora. De acuerdo con datos ofrecidos por la CEPAL, Guatemala es el país con menor infraestructura de salud. En cuanto a los datos de camas de hospital, de atención aguda y la cantidad de médicos por habitantes recopilados por CEPAL, Guatemala ni siquiera aparece en las estadísticas, pero en abril de 2018 Index Mundi reportó 0.36 médicos por cada 1,000 habitantes. Tanto el recurso humano como la infraestructura de servicios de salud es inequitativa, principalmente para los municipios del área rural con mayor pobreza. Gracias, muy amable. Entonces, ahí estamos. Index Mundi, jóvenes, es un portal que recopila datos y estadísticas de varias fuentes, ¿verdad? Y luego las convierte en elementos, en información, tanto cuantitativa como cualitativa, de acceso a la información para todas las personas, ¿verdad? En donde puede visualizarse los resultados de sus datos recopilados, de sus estudios y estadísticas recopilados, ¿verdad? Y son fáciles de usar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y miren qué triste, porque dice, de acuerdo a los datos de CEPAL, Guatemala es un país, es el país con menor infraestructura en salud, ¿verdad? Y además de eso dice, Guatemala ni siquiera aparecen en las estadísticas cuando se hace un análisis de las camas que existen en los hospitales, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esa es nuestra realidad, chicos y chicas, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros erradicar ese flagelo que nos afecta tanto en cuanto al acceso a la salud, ¿verdad? Y lamentablemente esto ha permanecido en el tiempo y no ha cambiado, pese a todos estos estudios de análisis. Por eso les digo, todo queda en el papel, pero que esto se erradique, ¿verdad? Eso sería el ideal, entrarle, ir a la acción, ¿verdad? Que es lo fundamental y que es lo que se nos hace ver aquí, pasar a la acción, ¿verdad? Eso es lo fundamental, pasar a la acción. Leamos acá, por favor. Cuando se clasifica a las personas por nivel de escolaridad, ingresos, riqueza o nivel social del vecindario, resulta evidente que cuando más alta sea la situación socioeconómica, mejor será la salud.
Este gradiente social recorre toda la sociedad del nivel más alto al más bajo. Abordarlo implica reducir no solo la pobreza, sino también la desventaja relativa, para lo cual es necesario mejorar la sociedad en su conjunto. Esta mejora supone trabajar sobre los factores estructurales, paliar los efectos perjudiciales de las inequidades en cuanto al poder, el dinero y los recursos. Gracias. Y esto ustedes lo tienen en su página número 7, ¿verdad? Y cuando hablamos de gradiente social, jóvenes, significa que cuando más favorables sean las circunstancias, mayores serán las posibilidades de disfrutar de una buena salud y una vida más larga, ¿verdad? Entonces, el gradiente en realidad es un análisis matemático que se hace, ¿verdad? Claro, por supuesto, entre más ingresos económicos tenga una familia, por ejemplo, y entre mejor posicionada económicamente esté, más acceso a una salud de calidad tendrá, ¿verdad? Pero eso es lo que se pretende al abordar este tema dentro de este informe, ¿verdad? Reducir no solo la pobreza, sino también la desventaja relativa, para lo cual es necesario mejorar la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Eso supone trabajar sobre los factores estructurales, paliar los efectos perjudiciales, esas inequidades, esas injusticias, ¿verdad? En cuanto al poder, el dinero y los recursos concentrados en pocas manos. Y por el otro lado, grandes cantidades de población en pobreza y extrema pobreza, ¿verdad? Entonces es parte de, y eso, jóvenes, gradiente social, recuerden, probable pregunta de examen, página número 7, segundo párrafo, más de columna derecha. Bueno, leamos por acá, por favor, chicos y chicas. Concepto de universalismo proporcional para abordar el gradiente social en salud de forma integral. Su objetivo, contar con servicios universales para todos y distribuir el esfuerzo y los recursos de manera proporcional a las necesidades. Se debería rectificar el financiamiento insuficiente y el descuido de los servicios para los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, reconociendo la dimensión física, emocional, espiritual y cognitiva de la salud de todas las personas de la región. Inglaterra, Five Society, Healthy Life. Muchas gracias. Entonces ahí estamos entonces con esto que es el universalismo proporcional, ¿verdad? En realidad se basa, ¿verdad?, en algunas teorías sociales de solidaridad, cooperación, ayuda mutua, ¿verdad? Y propone tratar de reducir las inequidades, ¿verdad? Y de una manera proporcional, equitativa, justa, en este caso, ¿verdad? Reducir esas pobrezas y dar acceso a los servicios de salud a toda la población, ¿verdad? Entonces, eliminar las desigualdades en materia de salud. Esto es fundamental, ¿verdad? En cuanto a este universalismo proporcional, rectificar el financiamiento insuficiente, el descuido de los servicios, eso es fundamental y eso es por parte de los gobernantes, del Estado, ¿verdad? Entonces, y particularmente el servicio a todos aquellos que hasta el momento han sido excluidos, discriminados, ¿verdad? Que lamentablemente en una sociedad como la nuestra, repito, son las mayorías, ¿verdad? Este es otro término que hay que estudiar y analizar porque es muy probablemente que sea objeto de evaluación, también en su página número 7, en el segundo párrafo del lado derecho. Bueno. Leamos por acá, por favor, alguien más. Historia y legado. Colonialismo persistente y racismo estructural. Una conclusión cabe de la Comisión sobre las determinantes sociales de la salud fue que las inequidades en cuanto al poder, el dinero y los recursos son factores fundamentales que impulsan las inequidades en las condiciones de la vida cotidiana. Una de las principales fuentes de esa inequidad es el colonialismo intrínseco en la historia de la región de las Américas.
Los pueblos indígenas que se presentaron ante la comisión de la OPS sobre equidad dejaron en claro que los efectos persistentes del colonialismo contribuyen a profundizar y ampliar las inequidades en materia de salud que afectan a las distintas generaciones de los pueblos indígenas. Gracias. Entonces, de hecho, jóvenes, fíjense que dentro de estos pueblos indígenas que se presentaron ante la comisión de la OPS, estaban representantes de los pueblos indígenas de los Estados Unidos y fueron los más enfáticos al manifestar que de las mayores efectos persistentes, ¿verdad?, que marcan esas desigualdades, es ese colonialismo, ¿verdad?, esas estructuras que no han sido erradicadas. Recordemos que todos los países en América Latina y hasta Estados Unidos e incluso Canadá fueron conquistados y colonizados, ¿verdad?, Estados Unidos por Inglaterra, ¿verdad? Entonces es parte de ello. Leamos acá, por favor. Es necesario integrar el marco de los determinantes sociales y las desventajas de la vida cotidiana en un enfoque orientado a poner fin a la discriminación y el racismo, promover la autodeterminación y mejorar el apoyo a la relación con la tierra, reconociendo las obligaciones con los antepasados y las generaciones futuras. La autodeterminación es un elemento central que actúa como mediador del efecto de los determinantes sociales sobre la equidad en la salud. Habrá otras vías, como los efectos del entorno y las carencias materiales, pero la autodeterminación y una vida digna son de vital importancia para crear la clase de sociedad que llevará a la equidad en la salud. Gracias. ¿Y qué es autodeterminación? Cuéntenme. Tener una convicción propia, licenciada, una convicción autónoma. Ajá, ¿y alguien más? A ver, gracias, nena. A ver, ¿cuándo soy yo autodeterminante? Es cuando tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Exactamente, tenemos una convicción propia, tomamos nuestras propias decisiones, pero en este caso, un punto. ¿Qué manda? También cuando soy firme con lo que creo o con lo que decido. Exactamente, ¿verdad? Convicción, lo que decía mi estimada amiga ahí, ¿verdad? Esa firmeza, ¿verdad? De lo que yo creo y de lo que pienso y defiendo mi postura, ¿verdad? En este caso, jóvenes, es fundamental, ahí nos dice, ¿verdad? La autodeterminación es el elemento central, dice, porque actúa como mediador del efecto de los determinantes sociales. Son decisiones consensuadas, pactadas, convenidas, acordadas, ¿verdad?, entre los habitantes de un determinado territorio, de una comunidad, de un pueblo, sobre su futuro, sobre su presente y sobre su futuro, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, un compañero en el otro salón me ponía el ejemplo, me decía, por ejemplo, licenciada, cuando en algunas poblaciones han impedido que lleven a cabo la actividad minera, exactamente, ¿verdad? Entonces ahí se han puesto de acuerdo y dicen no. ¿Por qué? Porque la actividad minera es una actividad contaminante del ambiente, porque contamina las aguas, porque tampoco nos está dejando un beneficio que sea óptimo para nuestra comunidad, porque en lugar de dejarnos algo positivo se llevan la riqueza, etcétera. Entonces no lo permitimos y no lo permiten, ¿verdad? Entonces, ahí hay una autodeterminación. Por ejemplo, en los cantones en Totonicapán, ahí están muy bien organizados y ellos protegen su entorno natural, sus aguas, sus fuentes de agua. Ahí el agua, ustedes van a esos lugares y cuidan mucho al turista. Si lo dejan entrar, pues lo cuidan mucho y todo en cuanto que no vaya a contaminar, porque las aguas son cristalinas. Han cuidado mucho sus recursos, pero eso es una autodeterminación, ¿verdad? Y conlleva al conflicto con las autoridades muchas veces
y con aquellos que tienen el poder económico, con algunos sectores de la sociedad, porque ellos están autodeterminados a que nadie va a influenciar, a contaminar esos recursos, porque finalmente son bienes del Estado, son bienes nuestros, ¿verdad? Porque claro, son bienes del Estado y nosotros somos el Estado, somos la población dentro del Estado, ¿verdad? Entonces es fundamental la autodeterminación. Pero esto, jóvenes, requiere algo muy fundamental, y es que pensar en los demás, en el prójimo, ¿verdad? El próximo. Pensar en los demás, no solo en mí misma. Por eso esto tiene que ser consensuado, tiene que ser pactado, tiene que ser acordado en bienestar de las propias comunidades, de los propios pueblos, ¿sí? Entonces ahí está autodeterminación, otro tema muy fundamental y que probablemente sea objeto de evaluación. Hablemos de esto que es el medio natural, la tierra y el cambio climático. Leamos desde el título, por favor. El medio natural, la tierra y el cambio climático. El cambio climático y la destrucción del entorno natural, dos amenazas que deben corregirse con un espíritu de justicia. Son amenazas a la vida de los pueblos, teniendo en cuenta su clara relación simbiótica con la tierra y el entorno natural. Es preciso abordar el tema de los derechos a la tenencia de la tierra, puesto que afectan a todas las personas marginadas en la región de las Américas. Gracias. Entonces ahí estamos con esto que también es fundamental y que lo decíamos hace un rato, ¿verdad? El problema con nosotros es esa y con todos los países de América Latina, ¿verdad? Ese problema de el poco acceso a la tierra, ¿verdad? Y a los recursos productivos, porque están concentrados en pocas manos, ¿verdad? Esa simbiosis, en este caso, la interacción, ¿verdad?, entre el ser humano y los recursos naturales, también dentro de ellos, bueno, la biodiversidad, la vida vegetal y la vida animal, ¿verdad? Que lamentablemente, repito, por el sistema y por las condiciones de marginación de las grandes mayorías de población, es una relación antagónica. Y yo les decía a los chicos que es increíble, pero así como se habla de la evolución, de la teoría de la evolución del ser humano, recordemos que nosotros aparentemente, pues no aparentemente, según la ciencia ya ha sido comprobado, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces esto riñe con lo ideal, ¿verdad? En cuanto a las teorías, a la teología, pero bueno, descendemos de una especie animal. ¿Quién nos dice que estas especies, todas las especies animales, no están evolucionando igual que ha evolucionado el ser humano? ¿Quién nos dice que la misma naturaleza, la vegetación, que al final de todo son seres vivos, ¿verdad?, también están evolucionando? Yo les decía a los chicos que, por ejemplo, un día en familia estábamos en un almuerzo y estábamos platicando y les digo yo, porque lo que se ha visto ahora hace poco, ¿verdad? Por ejemplo, esa ballena que se tragó 2 mujeres, me parece que en las playas allá en Miami, y que después las expulsó, ¿verdad? Las escupió, porque las ballenas no tienen la capacidad para tragárselas, porque las ballenas, pese a lo tan grandotes que son, su garganta es muy pequeña, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, vemos en una playa en México en donde muchas medusas estaban en la playa y fue imposible, y ha sido imposible utilizar esa playa ya para irse para recrear, ¿verdad? Entonces, y otra noticia que miraba yo en un crucero, un crucero, eso incluía que en algún país se les diera un paseo por alguna playa y un tiburón atacó y mató a una persona. Estos son casos que no son aislados porque cada vez son más frecuentes. Les digo yo, como que la naturaleza está recuperando su lugar, como que nos está recordando que ellos fueron primeros y que ellos mandan y ya no tienen miedo del ser humano, sino que están demandando su espacio, ¿verdad?, en este universo. Entonces es parte de esa realidad, ¿verdad? Entonces, y es hora de que lo pensemos así, lo analicemos así, respetando realmente este entorno en que vivimos, ¿verdad? Y lamentablemente a veces no es fácil por el poco acceso que les digo y por la mala distribución que existe, ¿verdad? Pero bueno, esa es una realidad. Leamos acá, por favor.
Condiciones de la vida cotidiana. Las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen son fundamentales para la vida que puedan llevar. La primera infancia y la educación, el trabajo docente, una vejez digna, los ingresos y la protección social, el medio ambiente y la vivienda, la violencia y el sistema de salud influyen también en la equidad en la salud y la capacidad de llevar una vida digna. En estas dimensiones inciden los factores estructurales descritos anteriormente. Leo el otro párrafo. Por favor, nena. Interseccionalidad. Los 4 temas transversales de la OPS, género, etnicidad, equidad y derechos humanos, son fundamentales. También es importante prestar atención a la etapa de la vida, ya que los niños y las personas mayores pueden sufrir la inequidad en la salud de forma diferente y a menudo a niveles más profundos que otros grupos etarios. El resultado, violaciones a los derechos humanos. Gracias. Entonces, jóvenes, decíamos, en algún momento les decía yo que estas condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos, son fundamentales para la vida y estos son determinantes de la salud, ¿verdad? Desde la primera infancia. La educación, el trabajo, aquello en lo que nosotros nos relacionamos y nos desenvolvemos, ¿verdad? Son factores estructurales que determinan las condiciones en que se prestan esos servicios de salud o el acceso que tenemos a esos servicios de salud. Y cuando hablábamos también de la interseccionalidad como una herramienta para el análisis y la elaboración de políticas y estrategias, propuestas tendentes a analizar la discriminación, vemos que estos temas transversales de la Organización Panamericana de la Salud, fundamentalmente en cuanto a esas inequidades y esas discriminaciones, son con relación a género, etnicidad, equidad y derechos humanos, ¿verdad? Probable pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Y que además de eso, ¿verdad? El resultado de todo esto se deriva en violaciones a los derechos humanos porque esto no puede negarse que es una realidad y que en el caso nuestro, pues hablar de género, de etnicidad, de equidad y de derechos humanos va de la mano con inequidades, con injusticias, con discriminación, marginación, segmentación, polarización. Entonces, ese es el resultado, violaciones a los derechos humanos. Leamos acá, por favor, todo lo que está en blanco. Pasar a la acción. La gobernanza para lograr la equidad en materia de salud, mecanismo de gobernanza. Los sistemas de gobernanza determinan quién decide sobre las políticas, cómo se distribuyen los recursos en la sociedad y la manera en que los gobiernos rinden cuentas de sus actos. La gobernanza debe exigir como mínimo la adhesión a los principios de la buena gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, legitimidad y voz, dirección y visión clara, medición de resultados, rendición de cuentas y equidad. Estos enfoques requieren nuevas formas de liderazgo que cambian la distribución del poder y debiliten las estructuras centralizadas y verticalísticas de la adopción de decisiones. Gracias. Entonces, esos sistemas de gobernanza, ¿verdad? Van desde el gobierno, jóvenes, aquellos que olvidan sus funciones, olvidan su ética, su moral, su honestidad, ¿verdad? Para llevar a cabo las funciones por las cuales están ahí y por las cuales los pusimos nosotros ahí. También los diversos grupos y sectores sociales, aquellos que tienen el poder económico y tienen el poder político, ¿verdad? Que tienen la obligación como mínimo, ¿verdad? De buscar la adhesión a los principios de la buena gobernanza, ¿verdad? Llevar programas destinados a, en este caso, el alcance de la satisfacción y el acceso a los servicios de salud de todas las poblaciones. Esto según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual nosotros somos miembros, ¿verdad? De esas Naciones Unidas, de esa Organización de las Naciones Unidas. Hemos sido parte de los estudios, de los análisis, de los enfoques con los que se han tratado estos temas y que se han quedado pactados y convenidos y ratificados por nuestro Estado, ¿verdad? Pero es fundamental esa rendición de cuentas,
Eso es fundamental, ¿verdad? Esas formas de liderazgo, yo les digo nuevas formas de liderazgo. ¿Y cómo? Si ahora que vemos, por ejemplo, los posibles candidatos a dirigir nuevamente las sendas del Estado son los mismos. ¿Dónde están los nuevos líderes? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde podría estar el cambio ahí? ¿Verdad? Lamentablemente no, y vemos las mismas estructuras, la distribución del poder. ¿Cuál distribución del poder? Solo entre ellos, entre los mismos. Eso debilitan las estructuras, ¿verdad? Las estructuras del Estado. Entonces hace falta una mejor gobernanza en la que participemos todos seamos partícipes. Leamos lo resaltado en negrita, por favor. Muchos de los factores que configuran los patrones y la magnitud de las inequidades en la salud en un país están fuera del control directo de los ministerios de salud. La gobernanza para lograr la equidad en la salud exige que haya rendición de cuentas y datos estadísticos fiables. Imaginen ustedes, hasta el Ministerio de Salud no tiene realmente el poder decisorio, ¿verdad? En lo que a él mismo le compete con relación a la salud. Y así son todas las instituciones del Estado y lamentablemente esa independencia de poderes y la independencia de funciones no aplica en Guatemala, ¿verdad? Porque no tienen ese poder decisorio, esa posibilidad de ejecutar sus presupuestos de una manera independiente en bienestar y en pro de las mayorías, ¿verdad? Siempre son dependientes de lo que decidan los altos mandos, ¿verdad? Entonces no tienen ni esa posibilidad. Entonces eso está incluso fuera del control directo de los ministerios de salud, ¿verdad? Y solo un paréntesis que les decía a los chicos hace un momento, porque les decía, léame por favor lo que está resaltado en blanquita, ¿verdad? O en blanquito. Entonces después les digo yo, miren chicos, les digo, esto me recuerda algo. Hace unos meses estuve en Costa Rica, ¿verdad? Y me decía alguien allá, porque uno habla, los guatemaltecos hablamos en diminutivo, entonces yo no sé qué fue lo que dije, páseme el papelito, el documento, no sé qué dije, pero algo dije en diminutivo. Y entonces, bueno, y al rato estábamos compartiendo el coffee break y digo, páseme un panito. Y entonces, pero me da risa porque los ticos me decían, ¿qué? Y en eso me dice, un tico me jaló las orejas y me dijo que los guatemaltecos tenemos esa mala costumbre de que todo lo decimos en diminutivo. Entonces, y eso está mal porque así como dicen las cosas en diminutivos, así de diminutos se sienten ustedes, me dice, ¿verdad? Imagínense qué impactante eso y qué duro, ¿verdad? Entonces, no nos sintamos diminutos, muchachos, y hablemos las cosas como son, ¿verdad? No hablemos, tratemos de quitarnos eso del diminutivo. Yo lo hago muy frecuentemente y de hecho sí, está mal, ¿verdad? Pues fue una llamada a la reflexión que se me hizo en ese momento y me sentí mal, ¿verdad? Pero sí es algo que hay que tomar en consideración porque esto es parte y ya lo vamos a ver dentro de un momento, esa autoestima y el sentirnos grandes, pues no sentirnos cualquier cosa ni poca cosa, ¿verdad? Entonces hablemos como es. Ahí estamos. Leamos acá, chicos y chicas, por favor. Derechos humanos. La ley es un contrapeso del poder político y la rectificación jurídica proporciona una vía fundamental para corregir las políticas y prácticas que originan o aumentan las inequidades en materia de salud. El gran hincapié en la rendición de cuentas en materia de derechos humanos requiere la rectificación eficaz y oportuna de los casos de incumplimiento, así como la adopción de medidas eficaces para prevenir y la repetición y fomentar un entorno que propicie los derechos humanos. ¿Leo lo demás? Por favor, mija. La equidad en la salud y una vida digna. Las condiciones para llevar una vida digna se crean a partir del concepto de empoderamiento, destacado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. El empoderamiento puede tener 3 dimensiones: material, psicológica y política. Gracias.
Entonces iniciemos diciendo, jóvenes, que los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente nosotros, los seres humanos, por el simple hecho de existir, ¿verdad? Están garantizados por todos los estados, por las leyes. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el caso nuestro, están contenidos esos derechos humanos regulados en la Constitución Política en su parte dogmática, y son leyes, son obligatorias de cumplimiento forzoso, ¿verdad? Entonces, esos derechos humanos son inherentes a todo ser humano, son universales, son indivisibles, ¿verdad? Entonces, son parte misma de nosotros, esos derechos humanos, sin distinción de raza, sin ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Entonces se debe hacer hincapié en la rendición, que esa rendición de cuentas en materia de derechos humanos requiere, ¿verdad?, de la participación de aquel funcionario específico que está destinado y delegado para poder defenderlos y defendernos, pero ni tan siquiera a eso tenemos acceso nosotros, ¿verdad? Porque cuando queremos acceder, también ahí hay una polarización y hay una situación de que, así como decíamos que lamentablemente todas las instituciones no tienen independencia para asumir sus funciones, creo que lo mismo pasa con esto que son el ente encargado de defender esos derechos humanos en nuestras sociedades, ¿verdad? Y en cuanto a la equidad en la salud y la vida digna, pues esas condiciones para llevar una vida digna se crean a partir del concepto de empoderamiento, y eso es fundamental, empoderarnos, pero empoderarnos en beneficio de todos, ¿verdad? No porque querramos hacerle el mal a alguien, ¿verdad? O ser más que alguien, no, empoderarnos como sociedad, como comunidad, como grupo, como vecinos, ¿verdad? Que queremos el bien común. Eso es lo fundamental. Esto del empoderamiento va de la mano, jóvenes, con la autodeterminación, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes la autodeterminación y el empoderamiento juntos, y sobre todo en comunidad, ¿verdad? Eso es en realidad hace sociedades y hace comunidades con fuerza. Y recuérdense que la unión hace la fuerza, porque eso también, ese empoderamiento nos daría la independencia también a diversos grupos, comunidades, para alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Entonces el empoderamiento puede tener 3 dimensiones, dice: material, psicológico y política, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esta probable pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, material, empoderamiento, muchas veces se empoderan aquellos que tienen el poder económico, ¿verdad? Entonces, como tienen el dinero y tienen el capital, se creen poderosos, igual políticamente, ¿verdad? Y psicológico ya es cuestión de autodeterminación, pero es autoestima, ¿verdad? Estimarnos, valorarnos, querernos, apreciarnos nosotros mismos, ¿verdad? Para poder colectivizarnos de esa manera. Entonces, que no se impida, dice, el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, ¿verdad? Una existencia digna. Que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. Esto según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Leamos acá, consonancia. Consonancia con otros enfoques de la salud mundial. La Comisión de la OPS sobre Equidad tiene como base otras 3 vertientes dominantes en la salud mundial y las complementa. 1. Cobertura universal de salud. El acceso universal a la atención de la salud debería ser una característica de todas las sociedades. 2. La prevención de las enfermedades transmisibles sigue siendo una de las principales prioridades para la región de las Américas. 3. Una iniciativa que fue muy bien recibida en todo el mundo sobre las enfermedades no transmitibles, orientada al acceso a la atención de salud y parte a la prevención, objetivo del Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles de la OMS. Gracias.
Entonces, la comisión de la OPS pues tiene otras cuestiones importantes en cuanto a salud, otras vertientes, ¿verdad? En cuanto a la salud, ¿verdad? La cobertura universal de salud, que de hecho, jóvenes, esto no es hablar del agua azucarada o descubrir el agua azucarada. Esto el desarrollo de los objetivos del milenio en 2000, ¿verdad? Ya se hablaba de esta cobertura universal de salud, el acceso universal a la salud para todos, ¿verdad? Por ahí vamos a hablar de la universalidad también. La prevención de las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Como el SIDA, por ejemplo, ¿verdad? Del que tanto se ha hablado y se ha puesto tanto énfasis con esas enfermedades, que además es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Pero hay otras enfermedades transmisibles, ¿verdad? Que deben de ser, debe de ocuparse en ellas, ¿verdad? Y esta iniciativa que no es que fue muy bien recibida, pero que en realidad debe de ser esto una obligación en todo el mundo, ocuparse también de las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Dar un acceso a la atención de salud a enfermedades que no son transmisibles y que aparecen en un momento determinado de la vida del individuo y que deben de ser atendidas, porque no se le puede decir no en ningún momento a la atención a la salud a cualquier enfermedad. Estos son objetivos del Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades, ¿verdad? Entonces, determinantes ambientales y sociales de la salud. En cuanto a las etapas jóvenes en que se ha tratado esto, hay diversas etapas, ¿verdad? De diversos estudios, diversos análisis de la problemática del acceso a la salud, en este caso en relación a las Américas, ¿verdad? Entonces aquí hablamos, y en su documento ustedes lo tienen como las nuevas agendas de la salud a partir de sus determinantes sociales, dice, pero son estas etapas de la forma en que los determinantes sociales de la salud estuvieron representados o ausentes en la evolución de las políticas sanitarias desde el diseño de los 70. Esto según Buss y Pelirene Fino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la conferencia de Alma Ata de 1976, ¿verdad? La propuesta se basó sobre una estrategia de atención primaria a la salud a fin de alcanzar salud para todos en el año 2000. Esa atención primaria a la salud, jóvenes, demanda la promoción en salud y la prevención en salud. Yo les decía a los chicos, ya que ese medio de enajenación de las mentes del cual tiene acceso el capitalismo son los medios de comunicación, los medios de difusión, según el documento, debiesen de ser bien utilizados porque es obligación también de ellos, ¿verdad? En consonancia y en unidad con el gobierno, con el Estado y con algunos grupos interesados, ¿verdad? Y especializados en el tema de promocionar la salud, ¿verdad? Entonces, la promoción de la salud a través de los medios de difusión, de los medios de comunicación. Luego, la prevención de la salud. Eso vendría a redundar en una atención primaria, ¿verdad? La prevención de la salud, promocionar las jornadas de vacunación, jornadas de desparasitación, jornadas de, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, de problemas de los huesos o de problemas específicos de salud, especialidades de la salud. Promocionarlos, ser preventivos, ¿verdad? Para ir alcanzando la salud y minimizar, ¿verdad? La demanda de atención en los hospitales para evitar el hacinamiento, ¿verdad? Ya que si definitivamente ya no se puede porque la enfermedad ya avanzó y todo, pues entonces que vayan a buscar la atención a un hospital, pero en el hospital va a haber lugar y va a haber espacio y la posibilidad de ser atendidos porque ha habido una prevención en salud que entonces no hay hacinamiento, ¿verdad? Además, más adelante en los decenios, dice, de los 80s y los 90s predominó el enfoque de la salud como un bien privado, desplazando el péndulo hacia un enfoque más centrado en la asistencia médica individual, que de hecho en la actualidad sigue predominando. Mucha gente se queda pobre, ¿verdad?, por ir a buscar y a demandar una atención privada de la salud porque le tienen miedo a los hospitales nacionales. Y sin embargo, en los hospitales privados tampoco está muy bien la cosa, ¿verdad? Porque les decía, si no se mueren de la enfermedad, se mueren del susto de los precios y también
Recordemos que los mismos médicos que atienden en el sector público están en el sector privado y muchas veces hay muchas falencias también, ¿verdad? Y se gasta mucho y no hay una atención que sea óptima muchas veces. En el año 2000 también, con el debate sobre los objetivos de desarrollo del milenio y el compromiso asumido por los países del mundo por medio de las Naciones Unidas con metas preestablecidas. Y esto lo habíamos hablado ya con ustedes en algún momento cuando hablábamos de los objetivos de desarrollo del milenio, que en la actualidad son los objetivos de desarrollo sostenible y que lamentablemente han venido siendo pospuestos, ¿verdad? A ver qué pasó acá. Así. Han venido siendo pospuestos porque les decía que primariamente estaban proyectados para 2015. Si aquí vemos objetivos de desarrollo del milenio 2000-2015. No se lograron cumplir, entonces los posponen nuevamente y se pasan se proyectan para 2022. No se lograron cumplir 2022, entonces los posponen y nuevamente ahora se habla de 2030. Y en el caso de Guatemala se habla del programa CATUM 2032, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna. Miren, estos dos específicos de la salud. 3, combatir el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión de las cuales hablábamos hace un rato, el paludismo, por ejemplo, y otras, ¿verdad? Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Entonces, esos jóvenes, en cuanto a esos objetivos de desarrollo del milenio que les dije, lamentablemente, pues no se alcanzaron y se han ido posponiendo, ¿verdad? En detrimento de las poblaciones, ¿verdad? Y permitiendo que sean cada vez más profundas las diferencias, las inequidades en salud. Leamos acá, por favor. Cabe señalar los análisis pioneros sobre la determinación social del proceso salud-enfermedad. Las ideas sobre la salud hasta los años 70 partían de la premisa de que la medicina estaba en el mismo nivel que los demás subsistemas económico, político, educacional. Y en este marco se suponía que sería posible transformar la sociedad a partir de cualquiera de esos sectores. Este punto de vista se sustentaba en la teoría de la multicausalidad del proceso salud-enfermedad, según la cual se considera que los factores de riesgo de enfermar y morir tienen el mismo valor o potencial de agresión al ser humano visto como huésped. Gracias, muy amable. Entonces ahí estamos con estos jóvenes que esos análisis pioneros, ¿verdad? Y cuando se habla de los análisis pioneros jóvenes son aquellas personas doctas en la materia, ¿verdad? Profesionales que realizan los primeros estudios, investigaciones, descubrimientos, los primeros trabajos en una determinada actividad, ¿verdad? En este caso relacionado con la salud, ¿verdad? Entonces, y cuando se habla de esa multicausalidad del proceso salud-enfermedad, ¿verdad? Se está hablando de las diferentes causas, ¿verdad? Que pueden provocar una enfermedad, ¿verdad? Es causal, no es una sola causa, ¿verdad? Hay causas endógenas como la genética y hay causas exógenas, ¿verdad? Como factores contaminantes y contagiosos, ¿verdad? En un determinado momento. El modelo de multicausalidad, ¿verdad? Determina la salud y la enfermedad por una tríada, ¿verdad? El agente que que produce la enfermedad, el huésped, ¿verdad? O el virus o bacteria que se aloja, ¿verdad? Y el ambiente al que estamos expuestos, ¿verdad? Dentro de las multicausalidades de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, antes se decía, pues, que se partía de la premisa que la medicina estaba en el mismo nivel
que lo económico, lo político y lo educacional, pero eso, la salud es aparte realmente, es independiente, ¿verdad? Hay muchas situaciones que pueden determinar, ¿verdad? Ese proceso salud-enfermedad, ¿verdad? Según los riesgos que puedan haber, tanto, repito, endógenos como exógenos, ¿verdad? Probable pregunta de examen, multicausalidad del proceso salud-enfermedad. Entonces, la sociología médica, chicos y chicas, fue definida por primera vez en 1894 por Charles McIntyre y a Rudolf Virchow, 1821-1902, es un patólogo alemán, ¿verdad? Considerado como el padre de la medicina social. Y estos análisis pioneros, ¿verdad? Dentro de ellos, la medicina es una ciencia social, dice, lamentablemente asociada a la política, que no debiese de ser así, porque lo político lo que hace es coartarle el acceso a la salud en defensa de muchos intereses personales y particulares, ¿verdad? Entonces, la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina en gran escala, ¿verdad? Esa política que debiera de ser aplicada a llevar las soluciones, las estrategias para erradicar el problema de acceso a la salud, pero nosotros sabemos que no es así. El doctor Ramón Carrillo, 1906-1956, conectó lo social con la salud. Entonces, leamos esto, jóvenes, este segundo párrafo en negro, por favor. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, a la angustia y el infortunio social de los pueblos. Los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. De ideas y de muchos autores del campo de la salud surgen teorías de las ciencias económicas, sociales y políticas. Gracias. Entonces dicen, miren, chicos y chicas, los microbios, las bacterias, los virus, las enfermedades realmente, ¿verdad? Son unas pobres causas. ¿Por qué? Porque la miseria, la pobreza, el desdén, el olvido, la marginación, la polarización, la segmentación económico y social, la tristeza, la angustia, el infortunio, ¿verdad? Esa es la verdadera enfermedad. El sistema, jóvenes, nos enferma. El gobierno, por esa ingobernabilidad, nos enferma. Los grupos de poder económico y poder político nos enferman, ¿verdad? Lo demás son pobres causas realmente, porque si no existiera ese desdén, esa irresponsabilidad, deshonestidad, no habría esa cantidad de personas enfermas en una sociedad, ¿verdad? Leamos el último párrafo en blanco, por favor. La salud pública es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de intervención sanitaria, OMS. Gracias. Entonces, eso es la salud pública. Miren, es a lo que debiésemos de aspirar nosotros cuando se va, por ejemplo, al San Juan de Dios, ¿verdad? A algunos otros hospitales, ya les dije que son muy pocos, ¿verdad? Los hospitales nacionales, ¿verdad? En Guatemala. Pero cuando se va a algunos hospitales, a la salud, bueno, que no podemos decir que es porque es autónomo, pero hay cierta participación del Estado, el Seguro Social, ¿verdad? El IX. Uno debiese de aspirar a esto, ¿verdad? A una atención de la salud mejorada, con el propósito de prolongar la vida, mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Pero en lugar de eso, cuando se va ahí se tiene miedo, ¿verdad? Temor, ¿verdad? Leamos acá, por favor, chicos y chicas. Los determinantes sociales de la salud, la reactivación más contemporánea de una temática relevante. Los informes Lalonde de Canadá, 1974, Black, Reino Unido, 1980, así como la Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS,
Abordaron las raíces directas de las desigualdades injustas en la salud e influyeron en la reactivación del debate sobre los determinantes sociales de la salud. La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 2005 por la OMS concluyó en agosto del 2008 su trabajo de reactivar el debate mundial sobre los determinantes sociales de la salud con la publicación de su informe mundial, subsanar las desigualdades en una generación, alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. El mensaje fue claro: la injusticia social está llevando a la muerte en larga escala. Ideología con evidencias. La comisión se formó con la misión de establecer una conexión entre el conocimiento y la acción en el intento de formar una base científica y movilizar sectores de instancias diversas en la formulación de políticas orientadas a reducir las inequidades en el ámbito de la salud. Gracias. Entonces ahí estamos, más claro, no canta un gallo, ¿verdad? La injusticia social está llevando a la muerte en larga escala, ¿verdad? Es una ideología con evidencias, ¿verdad? Porque se dice, y por ejemplo, los representantes del materialismo lo explican y lo dicen, y hablan de esas clases sociales antagónicas y esa lucha de clases, ¿verdad? Entonces se dice, pues porque es una ideología, sí, pero esta es una ideología con evidencias, porque esta es demostrable, ¿verdad? Esa injusticia social que lleva a la muerte en larga escala, ¿verdad? Y esta comisión que se formó, ¿verdad? De la cual estamos hablando, con la misión de establecer la conexión entre el conocimiento y la acción, pero aquí lo más importante es la acción, porque les digo, conocimientos, bases científicas, formulación de políticas, eso hay mucho, lo que se necesita es accionar, eso es fundamental. Leamos acá, por favor. Determinantes ambientales y sociales de la salud. Según la OMS, los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Según Whitehead, el término inequidad es el mejor que define desigualdades como diferencias que son innecesarias y evitables, pero además abusivas e injustas. Gracias. Entonces, en la inequidad en la salud son diferencias innecesarias, son diferencias evitables, pero sobre todo son abusivas y son injustas, ¿verdad? Leamos acá, por favor, chicos y chicas. En varios estudios se señala que una vez superado un límite determinado de crecimiento económico en un país, un crecimiento adicional de la riqueza no se traduce en grandes mejoras de las condiciones sanitarias. Eso lleva a la conclusión de que el factor más importante para explicar la situación sanitaria general de un país no es su riqueza total, sino la manera en que se distribuye. Aunque el volumen de riqueza generado por una sociedad sea un elemento fundamental para posibilitar mejores condiciones de vida y salud. Y el estudio de esas mediaciones, como el Producto Bruto Interno y los indicadores de salud, permite entender por qué existen países con un Producto Interno total o per cápita muy superior al de otros que, no obstante, tienen indicadores de salud mucho más satisfactorios. Gracias. Entonces, esto también lo hemos platicado, ¿verdad? El problema principal en Guatemala es la mala distribución de la riqueza o la distribución asimétrica, desigual de la riqueza. Yo les he dicho y hemos platicado, porque es demostrable que Guatemala tiene la mejor economía de la región de Centroamérica, ¿verdad? Tiene un crecimiento económico sostenido, pero no sirve para las mayorías, porque esto lo único que hace es enriquecer los bolsillos de un reducido grupo de la sociedad, ¿verdad? Porque no hay una distribución equitativa del ingreso, ¿verdad? Y esto es en la mayoría de sociedades, ¿verdad? Entonces, claro, entre más el volumen de la riqueza generada por una sociedad sea un elemento fundamental, no minimiza
los efectos del acceso a la salud y la pobreza que padecen nuestras poblaciones, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ese Producto Interno Bruto, sí, no se distribuye de una manera equitativa, y entonces el ingreso per cápita en una sociedad como la nuestra no es real, ¿verdad? Y jóvenes, con esto voy a concluir porque la licenciada Glenda ya me va a jalar las orejas ahí porque tenemos que parar para que ustedes realicen su prueba corta, ¿verdad? Entonces, con este informe y este estudio que llevaron a cabo Richard Wilkinson y Michael Marmot, ¿verdad? Ellos buscaron pruebas, dice, en las relaciones entre los determinantes sociales de la salud y las condiciones de salud de las poblaciones. Tienen por su propio punto de vista, ¿verdad? Y según ellos, dice, buscan qué fue lo que influyó en la formulación de la política sanitaria en varios países. Y resumen, ¿verdad? 10 determinantes sociales de la salud. Entonces, según ellos, esos 10 determinantes sociales de la salud, por ejemplo, uno de ellos es la jerarquía social. Cuando se habla de esto que es la jerarquía social, bueno, estamos hablando de la estructura de las sociedades, ¿verdad? Y qué se establece según el orden de importancia, ¿verdad? Y eso de acuerdo, no podemos decir a la sociedad, sino que a aquellos que dirigen las políticas en la sociedad, ¿verdad? Cómo establecen ellos los determinantes de la salud en un orden jerárquico, ya sea en condición de subordinación o de supraordinación. Y en este caso, pues puede ser en orden descendente o ascendente. Pero, por ejemplo, Wilkinson y Marmot hablan de la salud en primer lugar, luego educación, luego reproducción familiar, luego la producción de alimentos y el transporte, ¿verdad? Uno diría, ay, ¿por qué hay transporte? Pero vamos a ver nosotros que tiene su lógica, máxime en una sociedad como la nuestra y cuando todos hemos vivido esa y vivimos esa realidad, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a la jerarquía social. En cuanto al estrés, ese sentimiento de tensión física o emocional, frustración, nerviosismo, angustia, ira, ¿verdad? Lamentablemente ya vemos que somos gente iracunda, ¿verdad? Porque la misma situación del estrés y la vida tan agitada o las necesidades insatisfechas nos hacen vivir de esa manera y por supuesto eso nos enferma, ¿verdad? Otra cuestión, los primeros años de vida, desde la primera infancia, que abarca, según ellos, desde el nacimiento hasta antes de los 6 años. Algunos más marcan que hasta los 5 años, ¿verdad? Y esto es importante porque... El 2 de noviembre es la rifa de la moto. ¿Cómo está ahí? Mariolín, ¿me hace el favor de apagar su micrófono? Mariolín, y después piensa en la rifa de la moto. Bueno, entonces, esos primeros años de vida, la primera infancia que les decía, ¿verdad? Que para ellos abarca desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 6 años. Alguien más marca por ahí, ¿verdad? Que hasta los 5 años. Y que es fundamental porque se desarrolla, tanto en niños como en niñas, se desarrolla el cerebro, ¿verdad? Sus capacidades físicas, sus capacidades de aprendizaje, capacidades creativas, comunicativas y emocionales. También la exclusión social, ¿verdad? Zonas marginadas, regiones, comunidades marginadas, ¿verdad? En situación de pobreza, de desigualdad, excluidas económica y socialmente, vulnerables, ¿verdad? Amenazadas, en donde existe falta de participación social, ¿verdad? Y una total y completo abandono, ¿verdad? También incluye el trabajo, ya sabemos nosotros que son esas capacidades físicas, emocionales, mentales, espirituales puestas al servicio de la productividad, ¿verdad? Pero si no hay trabajo y en el caso nuestro esa tasa tan elevada de desempleo, ¿qué podemos decir, verdad? Entonces, el desempleo, esa desocupación, ¿verdad? Ese cese en el mercado laboral que significa carencia de ingresos.
el apoyo social. Y aquí no estoy diciendo esas medidas asistencialistas que otorga el Estado, ¿verdad? Estos programas de ayuda. No, porque repetidamente hemos escuchado, nosotros no hay que darle el pescado, sino que enseñarle a pescar, ¿verdad? Entonces, no, apoyo social, ¿verdad? Solidaridad, dar asistencia técnica, conocimiento, educación, salud, nutrición, apoyar en esos ámbitos que hagan crecer a las personas y desarrollar sus capacidades para poder procurarse los medios de existencia y de vida ellos mismos, ¿verdad? Una serie de recursos educativos, capacitadores, instructivos, ¿verdad? Tecnológicos, pero también psicológicos, significativos para el individuo, que lo hagan sentirse estimado, con una autoestima elevada, valorado, ¿verdad? Una expresión de afectos positivos, apoyo mutuo, cooperación, solidaridad, ¿verdad? Eso es fundamental. Vicios, también ellos dentro de los determinantes de la salud consideran los vicios, esos malos hábitos, ¿verdad? Que son perjudiciales para la salud y que desde un punto de vista social también son reprobables, ¿verdad? Desde un punto de vista moral y ético. La alimentación, esa ingesta de alimentos por parte de los organismos, ¿verdad? Para proveerse de sus necesidades alimenticias, vitaminas, minerales, proteínas, potasio, magnesio, hierro, todo lo que necesita el organismo humano para tener energía y para desarrollarse óptimamente, para estar sanos. El transporte, ¿verdad? Que uno diría, ¿por qué? Pero de verdad que es tan importante esto, porque cuando hablamos del transporte es ese proceso, ¿verdad? De desplazamiento hacia nuestros trabajos, hacia nuestros lugares de estudio, hacia los lugares donde realizamos algún trámite administrativo, ¿verdad? Para eso empleamos diferentes formas de transporte, el transporte público o el particular, que de cualquier manera es estresante, ¿verdad? Si es en el transporte público, pues nosotros vamos ahí muchas veces hacinados, amontonados, maltratados, a veces no hay buses, ¿verdad? Públicos, y si es el privado, el particular, también a merced de un montón de gente iracunda y molesta que va en el tráfico y con un tráfico tremendo en la actualidad en Guatemala. Entonces todo eso enferma también, ¿verdad? Y no digamos las vías de comunicación, las carreteras, ¿verdad? Tan en mal estado. Entonces todo eso, jóvenes, es parte de lo que nos hacen mención esos 10 determinantes sociales de la salud que nos mencionan Wilkinson y Marmot y que les digo hasta cierto punto pues tienen mucha razón, ¿verdad? Este estudio, y con esto concluyo ahora sí, este estudio, jóvenes, también, ¿verdad? Para explicar la acción de los determinantes de las sociales de la salud, que nos pone en evidencia Dahlgren y Whittaker, esto a partir de 1991, es un modelo que intenta demostrar las formas de actuación de los determinantes sociales de la salud con respecto a las inequidades en el ámbito de la salud y trata de explicar la forma en que se producen las desigualdades sociales en la salud, ¿verdad? Como consecuencia de las interacciones entre los diferentes niveles de condiciones desde el nivel individual, aquí estamos, este es el nivel individual, edad, sexo y factores hereditarios, ¿verdad? Estos factores de estilo de vida individual, ¿verdad? Las redes sociales de comunicación, porque no somos individuos aislados, establecemos redes, relaciones sociales entre nuestros iguales, ¿verdad? También dentro de ello, estas condiciones de vida de trabajo, que el ambiente laboral, la educación, la producción agropecuaria y alimentaria en una sociedad como la nuestra, eminentemente agrícola, entre comillas, ¿verdad? Y por el otro lado, de una manera negativa, pero parte de esas condiciones de vida, el desempleo, el agua y servicios sanitarios, que también en algún momento es estresante, ¿verdad? Ahora se habla de ese estrés hídrico porque no hay agua, ¿verdad? O llega muy poca, insuficiente. Los servicios de atención de salud, los accesos, ¿verdad? Que cuesta, y la vivienda, las deficiencias habitacionales. Todo esto, chicos, condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales, que son determinantes ambientales y sociales de la salud, las comunidades afectadas por políticas sanitarias nacionales. Entonces,
ello, pues hasta ahí llegamos el día de hoy. Y jóvenes, por favor, me recuerdan que nos quedamos acá porque a mí se me olvida a veces. Y por favor, ahorita listos para su prueba corta. Mi querida licenciada Glenda, ¿ya está ahí? Sí, Leida, aquí estoy. Ok. Entonces, chicos y chicas, solo con no hay extraordinario para prueba corta, ¿sí? El reglamento siempre lo ha contemplado de esa manera. No hay extraordinario para prueba corta, así que tienen que realizar su prueba corta hoy sí o sí, ¿verdad? Tener mucha dedicación a la hora de leer las instrucciones. Para eso se les está dando un tiempo de gracia, ¿verdad? Lean las instrucciones y síganlas, por favor, analícenlas y síganlas. Por favor, la prueba está programada para concluir a las 10:30 y se los advertí en el salón anterior, a las 10:27, 10:28 lo más, envíenla. Dedíquense a su prueba y la envían, porque ya me entró ahí que varios compañeros no la terminan, perdón, a la una de, gracias Alison. Entonces ya varios compañeros me indicaron ahí, ellos no me indicaron, porque automáticamente nos llega a nosotros el aviso, que no lo mandaron a tiempo. Y si no lo mandaron a tiempo, no tienen nota. Entonces, los más jóvenes a la 1:27, 1:28, por favor. Ahí envíenlo. Y vean que sí lo envíen, porque tuve una alumna que sí lo envié, y ya verificamos y no lo envió. Pero aquí tengo las fotos, sí, pero no lo envió. Si no lo envió, no se puede hacer nada. Entonces, miren, se les está dando las advertencias claras. Y vieran la licenciada Glenda cómo les va a dar ahorita el apoyo ahí para que inicien su prueba y todo les salga bonito. Éxitos, que les vaya bonito. Todavía tenemos clases el próximo día. Nos vemos Dios primero. Dele viaje, licenciada Glenda, por favor. Gracias, Leida. Jóvenes, ahorita les envío donde se tienen que unir, por favor. Ya vieron en el chat, ya está para que ustedes se puedan unir a Claro. Yo ahorita voy a compartir pantalla y yo necesito que ustedes puedan ir a ese Claro. Les va a aparecer a las 50, le va a aparecer la comprobación de lectura y aquí está. Por favor, ¿ya ingresaron? Disculpe, Ligda, ¿será que me puede hacer el favor de enviar otra vez el link, por favor? Está en el chat. ¿Está? Envío nuevamente. Por favor, necesito que se puedan unir. Ouch. Me salí, perdón. Necesito que se puedan unir. Solo denme un chancecito que me salí yo de ahí. ¿Ya ingresaron, jóvenes? Licenciada, disculpe, lo podría enviar en el chat de WhatsApp, disculpe. No se puede en WhatsApp, solo acá en este medio. Ya, licenciada. Okay. Sí, disculpen, pero no se puede. Solo denme un chancecito porque me salí de la página. Bueno. Y por favor, no se lo vayan a enviar a nadie, solo este es el medio donde ustedes pueden tener el link.